Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la influencia asfixiante, se podría decir, del Estado de Israel en los medios de comunicación de Estados Unidos. Gracias a Ellison, pues en estos momentos hay centenares de millones de americanos que reciben una información totalmente sesgada y filtrada en favor del Estado de Israel. Y esto no es que lo digamos los conspiranoicos, los teóricos de la conspiración o los antisemitas, si es que fuéramos cualquiera de las tres categorías, que no formamos parte de ninguna. Es que esto lo dicen los propios señores que tiran de los hilos. Y claro, ahí te puede aparecer una multimillonaria americano-israelí, como es la señora Sabra, para decirte que por delante de cualquier tipo de meta que pueda tener la empresa, se encuentra favorecer al Estado de Israel. Que las potencias extranjeras puedan querer influir en la opinión pública de otros países tiene lógica, es natural y no necesariamente tiene que ser ilegal. Pero que los grandes medios de comunicación al final dependan de una potencia extranjera que coloca ahí los editores, que coloca ahí los jefes de opinión, que coloca ahí al defensor del pueblo de los medios, que coloca ahí a los redactores jefes, es una vergüenza. Eso es propio de un sistema absolutamente colonial. Es una vergüenza. Y da igual que la potencia extranjera sea Alemania, sea Gran Bretaña, sea la China o sea cualquier otra. Es vergonzoso. Y no solo es vergonzoso porque eso acaba con la democracia. En última instancia, hay un régimen de práctico monopolio de los medios de comunicación para engañar masivamente a una sociedad y llevarla como ovejas al matadero. Es que además eso es el final de la libertad, de la independencia y de la soberanía de una nación. Finalmente, quien le cuenta a esa nación lo que sucede, que son los medios, están al servicio de instancias extranjeras. Y da lo mismo que sea el Estado de Israel en Estados Unidos que la Unión Europea en el caso de España. Al final, la información que se da no es una información veraz, no es una información libre, no es una información contrastada. Es una información que interesa ni siquiera a poderes totalmente nacionales, sino a instancias extranjeras. Y lo que deriva de ahí no es una democracia. Podrá haber elecciones, podrá haber distintos candidatos, pero luego nos encontraremos, por ejemplo, con un Senado como el de Estados Unidos, donde el 100% de los senadores ha recibido dinero del AIPAC. Y ustedes comprenderán que partiendo de esa situación, pues puede ser muy poca la independencia de esos senadores, que sí que son votados por la masa gracias a campañas donde pone dinero la AIPAC, pero que en última instancia están al servicio de quienes están. Con lo cual, evidentemente, la democracia creo que está en peligro y quien la amenaza y quien la pone en peligro, pues es más que evidente, más que notable, por más que se quiera cerrar los ojos ante el elefante en la habitación. De esto hablábamos en nuestro editorial y ahora tenemos que pasar al boletín y tenemos que pasar a nuestro boletín comenzando como siempre por el segmento de España. Y por cierto, cada vez del hermano de Pedro Sánchez, del hermano del presidente del gobierno, de David Sánchez, se saben más cosas sobre la manera en que intentaba engañar a la agencia tributaria. A la agencia tributaria la van a engañar si no quiere dejarse engañar. Añadimos nosotros, pues fingiendo que vivía en Portugal. Por ejemplo, durante meses guardó facturas de un supermercado en Elvas, en Portugal, para decir que donde vivía realmente era en Portugal, cuando vivía
en España. De hecho, durante la etapa en Badajoz, donde vivía era en un piso, propiedad de un senador socialista, de don Rafael Lemus, pero eso sí, David decía que vivía en Portugal, lo declaró incluso ante la juez. En un momento determinado, esto se lo contamos ya la semana pasada, desde noviembre del 21 a marzo del 22 estuvo sin línea telefónica en España mientras se alojaba en la Moncloa con su esposa japonesa. En fin, para fingir que vivía en Portugal. Cuando en un momento determinado utilizó otro teléfono, pues lo hizo a nombre de una línea registrada que se llama Playball S.A., que por cierto es una empresa familiar que se llevó más de 1 millón de euros en ayudas públicas durante el episodio del coronavirus. Y aparte de eso, recuerden ustedes que mientras estaba viviendo en la Moncloa, vivía tanto él como su esposa a costa del dinero que los canallas buscabonus de la agencia tributaria roban a los españoles. Incluso tenía hasta una autocaravana que estuvo 2 años en dependencias de la Moncloa. No sabemos si esto costaba algo o no, pero evidentemente no es algo legal ni muchísimo menos. Es aprovechar bienes que son estatales en beneficio privado y propio. Esto es una vergüenza. Pero tampoco nos vamos a engañar. Esta vergüenza es muy típica de ese poder corrompido y oligárquico que hay en España y que tiene la desvergüenza, eso sí, de presentarse como una democracia. En fin, nosotros analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Buenas tardes, mi querido César, para ti, para todos los oyentes, para todo el equipo, una semana más. Qué alegría me producen los lunes, tengo que decirlo, es así. Voy además el fin de semana leyendo, viendo cosas, guardando, tomando nota de lo que considero muy importante que no se me escape contar a los oyentes. La noticia de este fin de semana, sin duda, nos llegaba nada más terminar el programa, viernes noche. Jamás aceptaba el plan de paz propuesto por Donald Trump para la Franja de Gaza, lo que dejaba a Benjamín Netanyahu sin margen de maniobra para seguir arrasando Gaza. Parece, como contabas al inicio y abordaremos también en nuestra sección de internacional, que la guerra se traslada ahora al mundo digital con la compra de TikTok. De esto ya veníamos hablando en programas anteriores, pero hoy nos centramos en ello en unos minutos. En España, atentos a Begoña Gómez, que otra vez a las 5:30 de la tarde tenía que presentarse ante el juez Peinado y no lo ha hecho. Veremos qué pasos da ahora el magistrado. Y al hermanísimo. En él nos vamos a centrar ahora, porque David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, guardó durante meses facturas de un supermercado en Elvas, Portugal. ¿Por qué? Pues porque tenía miedo a que la agencia tributaria española pudiera inspeccionarlo por residir en territorio español. Estaba escondido en Moncloa, pese a haber trasladado su domicilio fiscal al país vecino para defraudar Hacienda. Según ha publicado esta misma mañana El Debate, el músico acudía con frecuencia al supermercado Continente, recordarán, en España existió Continente, ahora es Carrefour, ubicado a unos 10 minutos en coche de la frontera con Badajoz, cuando trabajaba como alto cargo en la Diputación de esa provincia, aprovechando una de esas contadas veces que pasaba por su oficina. El medio ha difundido además una fotografía, incluso que lo muestra saliendo del establecimiento al que acudía de manera habitual, a veces con gorra o gafas de sol para pasar inadvertido. Durante su última etapa en Badajoz, tras dejar España, David Sánchez vivía en un piso, tras dejarla en teoría para vivir en Portugal, cosa que no era real, vivió en un piso propiedad de Rafael Lemus, senador socialista y líder del PSOE provincial. Este periódico, El Debate, pudo comprobar incluso cómo entraba y salía de un inmueble muy grande, muy lujoso, de 287 metros cuadrados en la calle Ramón Albarrán, a pesar de haber declarado ante la magistrada Beatriz Viedma que residía en Portugal. O sea, ya había mentido a la juez cuando seguía no residiendo en Portugal, sino en España, pero cotizando en Portugal, en teoría. Consultado por el periódico, Lemus no quiso responder. Dijo a periodistas del Debate que no tenía que dar explicaciones sobre quién entraba en su casa. Al ser preguntado sobre si el músico dormía allí, dijo: esa información me la reservo. La ocultación de David Sánchez no se limitó a su etapa extremeña. Durante más de 4 meses
Ya saben, esto se lo contábamos también la semana pasada, el hermano de Sánchez permaneció sin línea telefónica en España, lo que fue una maniobra, según los investigadores, para borrar cualquier rastro que acreditara su estancia en el país, en este caso ya en el Palacio de la Moncloa. Ese apagón de comunicaciones comenzó el 5 de noviembre de 2021, pocas semanas después de que regresara de una excedencia en Tailandia, y se prolongó hasta el 22 de marzo de 2022. Durante todo ese tiempo, Sánchez residió junto a su esposa, japonesa, en el complejo presidencial de la Moncloa, pese a figurar oficialmente como residente en Portugal. La delegación de la agencia tributaria en Madrid estaría estudiando ahora la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que pide esclarecer si David Sánchez simuló residir en Portugal mientras vivía en Moncloa. Entre las pruebas, también les contábamos la semana pasada, desplazamientos de su esposa en un vehículo medicalizado del complejo presidencial para acudir al ginecólogo que conducían agentes de la Guardia Civil. También la permanencia durante 2 años de su autocaravana en un aparcamiento reservado para trabajadores de la Moncloa. Fuentes de Presidencia confirmaron hace unos días que el vehículo había permanecido en las instalaciones oficiales, pero no quisieron precisar si se emplearon recursos públicos para mantenerlo. Solo después de que se les solicitara formalmente información sobre el asunto, David Sánchez acudió a retirar la autocaravana tras saberse que el debate tenía fotografías que acreditaban su presencia en la zona restringida. Ya no está esa autocaravana en Moncloa. De momento no sabemos dónde la ha llevado David Sánchez. En cuanto a los gastos de manutención del músico y su mujer durante el tiempo que vivían en Moncloa, el propio Ejecutivo ha reconocido en una resolución oficial que se pagaron con fondos públicos. Sin embargo, Presidencia se niega a detallar las partidas concretas, alega que la residencia oficial del presidente es su domicilio familiar y que, en consecuencia, no hay facturas ni contratos a nombre de los beneficiarios. Bueno, y ahora tenemos otro episodio, que es el episodio de la flotilla y de la flotilla interceptada por Israel, que, como ustedes saben, ha terminado con el Estado de Israel parando a la flotilla y deteniendo a los que iban en ella en contra del derecho internacional, porque esto no se puede hacer en mar abierto, pero bueno, el Estado de Israel hace esto y hace otras muchas cosas, llevándose a la gente detenida al Estado de Israel y, eso sí, permitiendo que los repatrien de manera urgente. Aquí el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el caso de los 21 españoles, ha actuado con una rapidez tremenda. Ya apareció el cónsul en Tel Aviv, en el puerto de Asdod, inmediatamente activaron líneas telefónicas para familiares, etcétera, etcétera. ¿Esto nos parece mal? Hombre, esto nos parece un milagro. Es decir, que el cuerpo diplomático español se ocupe de los intereses de los españoles en el extranjero, esto raya lo paranormal. Esto es para hacer hasta un episodio en algún programa de esos de televisión donde aparecen lo mismo extraterrestres que gente que se comunica con el más allá, etcétera, porque verdaderamente es sorprendente. El cuerpo diplomático español, en términos generales, es un auténtico desastre. No mueve un dedo por los españoles y les complica la vida. Hay excepciones muy honrosas, y eso hay que decirlo. Hay excepciones muy honrosas. Hay gente que efectivamente son cónsules, incluso embajadores, no hablo ya del personal del consulado de la embajada, que actúan de una manera muy notable. Pero eso es excepcional. En términos generales, como te pierdas en cualquier país del mundo, que Dios te ampare como recurras al cuerpo diplomático español, porque salvo que des con alguno de los representantes diplomáticos de los excepcionales, estás más vendido que Jesucristo la noche del Viernes Santo. Entonces, claro, aquí primero verdaderamente felicitarse de que ese cuerpo diplomático funciona en condiciones y ayuda a unos españoles. Y a continuación, plantearte una pregunta terrible. Y es por qué con estos ha funcionado bien y con otros pobres infelices que les ha pillado en el extranjero, que Dios los ampare, porque en muchos casos han tenido que pedir asistencia a representaciones diplomáticas que no son la española. Y aquí es donde el agravio comparativo es muy grave. De modo que insistamos que el cuerpo diplomático español defienda a los españoles en el extranjero, es su obligación y para eso les pagan y para eso los españoles pagan unos impuestos que son un latrocinio. De modo que ahí no hay nada que decir.
Pero claro, lo que sí sería razonable, y ahí sí hay mucho que decir, es que eso mismo sucediera con otras situaciones que a veces son muchísimo más graves que las de los detenidos de la flotilla. Y ahí, lamentablemente, pues las cosas no son igual. ¿Para qué nos vamos a engañar? La verdad, enorme decepción con Israel, que ya nos ha devuelto a la totalidad de los activistas de ultraizquierda de la timoflotilla de Greta Colau y compañía. Ya están todos en España o volando. El gobierno ha admitido públicamente, además, que ha financiado con fondos oficiales los billetes de avión de los 21 ciudadanos españoles que viajaban en la flotilla interceptada por Israel, con el argumento de agilizar su salida de la zona de conflicto y su retorno a España. En una comunicación oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguraba haber negociado y facilitado el traslado este domingo por la tarde de quienes lo pidieron, ofreciendo plazas en vuelos hacia Madrid con pasajes comprados directamente por el propio ministerio con dinero público. Hoy han partido de Israel los 28 que quedaban. Fuentes del departamento que dirige José Manuel Álvarez insisten en que se han movilizado todos sus recursos consulares y diplomáticos para brindar protección continua a estos vividores, a estos aventureros que fueron sin ninguna ayuda humanitaria a bordo a intentar generar un lío a la fragata de la Armada que los custodiaba con Israel. Relatan también los activistas, entre los que había terroristas de ETA, ya saben, que tras las detenciones y traslados al puerto israelí de Asdod, el cónsul en Tel Aviv y otros miembros de la delegación española se desplazaban para atender a los retenidos. Según Exteriores, se estableció también contacto inmediato cuando las autoridades israelíes permitieron su acceso. Además, Exteriores subraya que desde el primer día habilitó líneas telefónicas tanto en Madrid como en Tel Aviv para atender a familiares y que el servicio consular mantuvo en todo momento comunicación constante con los afectados y sus familias. Sin embargo, esta medida ha despertado fuertes críticas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ganas de pagarlo, sinceramente. ¿Por qué han ido? Porque han querido. Mientras el gobierno está siendo blanco de acusaciones de parcialidad, muchos nos hacemos una pregunta muy incómoda. ¿Por qué financiar el regreso de estos ciudadanos cuando en casos anteriores, por ejemplo, una joven española que quedó en coma tras un accidente en Tailandia, se ha tenido que costear la familia con donaciones el coste de la repatriación? ¿Por qué se le ha negado ayuda pública? ¿Por qué Margarita Robles dijo que no podían ayudarles ya que todos los aviones medicalizados que pertenecían al Estado estaban en Canarias y no se podían desviar de sus actividades ni un instante para ayudar a una ciudadana española? Además, esta decisión se produce en un contexto de reproches cruzados internos. Por ejemplo, miembros de la coalición de Sumar denuncian que el Ejecutivo ha abandonado a quienes consideran una misión civil humanitaria y acusan al Estado de reaccionar con palabras vacías, mientras dejan que Israel, dicen, hostigue a las embarcaciones. También se cuestiona el papel de ese buque español, el Furor, que envió mensajes contradictorios porque el gobierno afirmó que apoyaría labores de rescate, pero no cruzó zonas de exclusión impuestas por Israel. Irene Montero, por ejemplo, se grababa un vídeo exigiendo que el Furor se enfrentase a las fuerzas de seguridad israelíes, como si fuese una cosa fácil. Las críticas se intensifican al vincular esa operación con la flotilla en sí, porque si la misión estaba financiada o impulsada por Hamas, como han publicado algunos medios españoles, el gobierno queda atrapado entre su defensa de una actuación humanitaria y su compromiso con la legalidad internacional. En última instancia, más allá del coste de los billetes, lo que está en cuestión es la coherencia del gobierno. Ha priorizado la repatriación de ciudadanos implicados en una flotilla voluntaria, mientras que otros ciudadanos no reciben protección, y además lo hace sin transparencia sobre los criterios y los gastos asumidos, porque se ha preguntado al gobierno cuánto han costado esos billetes y no se nos ha facilitado la información. Esta decisión añade otra pieza al debate sobre hasta dónde debe llegar un Estado para proteger a sus ciudadanos cuando están en operaciones controvertidas de manera voluntaria, y a pesar de que el gobierno incluso les llegó a pedir que no llegasen hasta Gaza, y ellos decidieron actuar de la manera contraria a lo que se les estaba recomendando siguiendo los parámetros de seguridad. Y de España nos vamos a Hispanoamérica porque la presidenta Sheinbaum ha pensado en prohibir por ley los memes contra el gobierno y además prohibirlos con pena de prisión. Este es un proyecto de censura digital
que ha presentado el diputado de Morena, Armando Corona Arbizu, y que pretende una reforma del Código Penal Federal para castigar hasta con 6 años de prisión a los que difundan memes, GIFs o vídeos que dañen la reputación de funcionarios públicos. Esta es la denominada ley antimemes que la judía Sheinbaum ha intentado justificar diciendo que, claro, determinados memes y contenidos satíricos son una forma de violencia digital. Claro, como ustedes se pueden imaginar, esto ha provocado una reacción en México por parte de usuarios, por parte de periodistas y por parte de organizaciones de derechos humanos, diciendo que es un ataque a la libertad de expresión, lo cual es cierto. Y que además, bueno, pues aquí lo único que hay es un intento del partido en el poder para defenderse frente a la sátira ciudadana. Aclararles a todos ustedes que de los primeros que caen en las dictaduras suelen ser los humoristas, incluso a veces antes que los periodistas, porque el humor es muy corrosivo y aquellos que aspiran a la dictadura son conscientes de hasta qué punto el humor es muy corrosivo. De momento, el proyecto se ha retirado temporalmente de la Gaceta Parlamentaria, pero vamos a ver lo que pasa. Porque efectivamente hay un intento de acabar con la libertad de expresión en todo el mundo. Esto es generalizado y desgraciadamente no sucede ni mucho menos solamente en países que tienen una dictadura o un régimen autoritario. No, esto sucede en lugares que se supone que hay una democracia. Una democracia luego con una potencia extranjera controlando los medios de comunicación, por ejemplo. Proyecto de ley en México que perfectamente podría haber promovido Pedro Sánchez aquí, pero en este caso lo ha hecho el diputado del partido Morena, Armando Corona Arbizu, que pretende castigar con hasta 6 años de prisión y multas severas la creación o difusión de memes, de stickers, de GIFs o de vídeos editados que puedan afectar a la reputación, decía directamente la ley, o dañar la dignidad, también sacado literalmente de la ley, de funcionarios públicos, concretamente pertenecientes a los gobiernos. La iniciativa ha sido bautizada en redes como la ley antimemes y ha generado muchas alarmas entre los muy escasos conservadores mexicanos, pero también entre los usuarios de redes sociales. Corona Arbizu, que está alineado con el oficialismo, con la presidenta de ultraizquierda Claudia Sheinbaum, proponía modificar el Código Penal Federal mexicano para tipificar esos contenidos como una nueva forma de violencia digital. Según su visión, el uso de memes o imágenes manipuladas se convierte en un ataque directo a la dignidad, el honor y la vida privada de las personas, y decía que si la víctima es un funcionario, la pena podría incrementarse en un 50%, y quería penar hasta con cárcel hacer, por ejemplo, memes de la presidenta. Se usa mucho por parte de los mexicanos uno de Sheinbaum con la cara pintada de payaso. Pues eso, por ejemplo, se iba a prohibir so pena de cárcel. Este diputado argumentaba que la tecnología hoy permite construir o destruir la imagen de alguien en segundos y que por ello era indispensable sancionar su uso abusivo en redes. Negaba que se trataba de una medida censora, pues me dirá él de qué se trataba, y aseguraba que solo se penalizarían los casos que excedieran los límites legales y causaran daño real. Sin embargo, la ambigüedad del concepto daño real es lo que preocupaba. ¿Cuál sería el umbral para decidir que un meme merecía cárcel? Porque no estaba especificado. Organismos de derechos humanos, como Artículo 19 en México, ya advertían que iniciativas similares, tanto a nivel estatal como federal, representan un peligro para la libertad de expresión y señalaban también que las críticas humorísticas o irónicas, sobre todo hacia figuras públicas, están protegidas, como debe ser, por la Constitución y por los tratados internacionales. En redes sociales, miles de ciudadanos protestaban inmediatamente, acusaban al gobierno de Sheinbaum de intentar blindarse frente a la sátira y las críticas, utilizando el poder legislativo para resguardar su imagen pública. La reacción era especialmente virulenta por un contexto en el que el Ejecutivo ha sido blanco frecuente de memes y parodias, vistas muchas veces pues como espacios donde la crítica está un poco limitada. El debate escalaba incluso dentro del propio partido del poder, dentro de Morena. Bajo presión pública, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, anunciaba que iba a retirar la iniciativa de la Gaceta Parlamentaria, o sea, del orden del día, afirmando que el uso de memes no es delito y prometiendo replantear la ley para conseguir mayor consenso. O sea, no se rinden,
sino que la van a redactar otra vez y la van a volver a llevar al Parlamento. La ley está por el momento en suspenso, pero el episodio ha planteado ya un dilema crucial en plena era digital y es hasta dónde puede el Estado regular la sátira política sin entrar en terreno autoritario. ¿Quién decide qué es dañino y cuánto poder debe tener el gobernante para definir qué contenidos pueden circular? La propuesta destapa tensiones centrales y es que el humor siempre incomoda al poder y legislarlo o intentar ilegalizarlo es cruzar una delicada línea roja entre protección legal y censura. Si finalmente Morena consigue aprobar esta ley, México quedará a la cabeza de las supuestas democracias iberoamericanas con normas que restringen la crítica digital al más puro estilo de China, al más puro estilo de Cuba y les recuerdo que al más puro estilo de España, donde a unas personas que golpearon una piñata que en teoría se parecía a Pedro Sánchez, ni siquiera se parecía, están imputadas en la Audiencia Nacional, que es donde se juzgan los delitos de terrorismo, y van a tener que acudir a declarar en unos pocos días, tema del que también estaremos, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, muy pendientes en España. Y tenemos que darles una noticia que es una noticia agridulce. Y es una noticia agridulce porque el opositor cubano, José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, va a ser exiliado de Cuba, va a conseguir ese dirigente de la Unión Patriótica de Cuba el hecho de salir de prisión y marchar al exilio en libertad. ¿Quién es José Daniel Ferrer? Que seguramente muchos de ustedes no lo conocerán. José Daniel Ferrer es un disidente cubano. En un momento determinado es detenido, pero luego es puesto en libertad. Cuando lo ponen en libertad, el gobierno cubano alega que no ha cumplido los términos para ser puesto en libertad y lo que sucede a continuación es que lo condenan y lo encierran en prisión. En un momento determinado, esa condena termina, el cumplimiento de la condena el pasado 4 de agosto, pero Ferrer no es puesto en libertad. Ya lo habían encerrado apenas 3 meses después de la libertad condicional, ahora cumple la condena, no lo ponen en libertad, le ofrecen ponerlo en libertad si apoya el diálogo entre el régimen cubano y los Estados Unidos. Ferrer se niega. Durante el tiempo en prisión es objeto de torturas que incluyen palizas, que incluyen aislamientos, hay algún intento de huelga de hambre fallido, pero finalmente el régimen ofrece a Ferrer que lo pone en libertad siempre que acepte exiliarse. Y efectivamente Ferrer finalmente parece que va a aceptar ese exilio y va a marchar a los Estados Unidos con la familia, lo cual, dicho sea de paso, no nos parece mala solución. Nos parecería mucho mejor que no hubiera una dictadura en Cuba, qué duda cabe. Nos parecería mucho mejor que los disidentes no fueran detenidos, ni torturados, ni condenados a prisión. Pero el hecho de que se le permita salir del país, el hecho de que pueda exiliarse en el extranjero, pues aunque evidentemente implica las terribles limitaciones de libertad que hay en Cuba, no deja de ser una muy buena noticia. Mala noticia para la resistencia cubana. El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, ha anunciado que va a aceptar el exilio desde prisión, alegando que lo hace para proteger a su familia tras sufrir presiones brutales por parte del régimen castrista, que lo ha liberado y encarcelado en innumerables ocasiones en los últimos meses. En una carta fechada el 10 de septiembre, pero que acabamos de conocer, la hacía pública el pasado viernes por la tarde su hermana Ana Delquis Ferrer. No sabemos si porque no la tenía antes, porque las comunicaciones de los presos políticos cubanos están muy restringidas o porque la familia estaba esperando a cerrar los detalles. El disidente sostenía que las torturas, palizas y amenazas que ha padecido, así como la persecución sistemática contra sus allegados, lo ha obligado a tomar esta decisión extrema. Ferrer acusa directamente a las autoridades, a la dictadura, de querer obligarlo a abandonar la isla. Denuncia brutales golpes, torturas,
humillaciones y otros tratos crueles e inhumanos. También aseguraba que se le exigió emitir declaraciones en favor de un diálogo entre Cuba y Estados Unidos, lo que él rechazó, asegurando que prefería morir en prisión antes que ceder a las presiones. Describe la cárcel como un campo de concentración al estilo nazi. Sabemos que es así, que se tortura a los presos en Cuba de las maneras más extremas. Este no es un hecho aislado. Organizaciones opositoras como UNPACU, el partido que hemos mencionado, y medios independientes han alertado durante meses sobre el deterioro de su salud, sobre las torturas sistémicas que estaba sufriendo en la prisión de Mar Verde, al oriente de Cuba, y también el uso del aislamiento como herramienta represiva con él y otros presos políticos. Sus familiares han informado de que Ferrer se encuentra lleno de golpes y debilitado y que ha mantenido huelgas de hambre también en las últimas semanas para protestar contra los abusos. Las denuncias también señalan que las autoridades le han bloqueado el acceso a alimentos, medicamentos, higiene y atención médica adecuada, incluso tras el vencimiento formal de su condena el 4 de agosto. Ya tendría que estar liberado. Desde entonces sigue retenido arbitrariamente y sometido a tratos degradantes que muchos organismos de derechos humanos consideran incluso delitos de lesa humanidad. La trayectoria de Ferrer se la hemos contado aquí en numerosas ocasiones. Se añade un contexto a lo que hoy pretende. Es una figura clave del movimiento disidente cubano desde la muerte de Osvaldo Payá en 2012. Se le considera su sucesor. Durante la conocida Primavera Negra de 2003 fue uno de los 75 presos políticos encarcelados por el régimen, condenado inicialmente a 25 años de prisión y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. En los últimos años ha sido detenido en múltiples ocasiones, incluso tras haber sido excarcelado en enero de 2025 como parte de un acuerdo de liberación de varios presos políticos por mediación del Vaticano y Estados Unidos, de 9 en total, si no recuerdo mal. Aquí les contamos esa noticia. Es decir, Ferrer lleva más de 20 años entrando y saliendo de prisión constantemente. También les contamos que apenas 3 meses después de su liberación condicional fue reingresado en prisión. Las autoridades alegaron que violó los términos de su libertad. Durante esa fase, su esposa, hijo y activistas cercanos también fueron detenidos y a partir de ahí han escalado las denuncias de hostigamientos y torturas. La represión se ha vuelto más brutal. Esa carta en la que anuncia su aceptación del exilio critica con dureza no solo al régimen castrista, también al mundo democrático, a Europa, sobre todo por su postura cómplice y débil frente a una tiranía criminal. Ferrer lamenta también que la oposición dentro y fuera de Cuba haya carecido de unidad, eficacia y coherencia para enfrentarse a la represión de forma sostenible. Ahora nos queda por saber cómo se va a concretar ese exilio desde prisión, bajo qué condiciones y qué garantías tendrá para residir fuera de Cuba. También una pregunta: ¿está Cuba usando el destierro como otra forma de castigo político, como está haciendo, por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua? Cuando este episodio se concrete será simbólico, el gobierno cubano expulsando a uno de sus más visibles críticos desde los muros de la prisión y mientras aduce seguridad familiar como excusa. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional para recordar algunos de los aspectos a los que hemos hecho referencia precisamente en nuestro editorial de hoy. Y tenemos que detenernos en el hecho de que finalmente TikTok, que hubo a quien se le llenó la boca diciendo que no podía ser que los chinos controlaran TikTok, que era absolutamente inaceptable que una potencia extranjera controlara TikTok, bueno, pues finalmente va a ser adquirida por gente cercana al Estado de Israel. Va a ser adquirida por Oracle. Oracle, a fin de cuentas, es una organización totalmente al servicio del Estado de Israel, y esto no lo decimos nosotros, lo dice la copresidente, que dice que no hay nada por delante del servicio de Oracle al Estado de Israel, y tiene como número 1 a Larry Ellison, que es el segundo hombre más rico del mundo. Ha habido algún mes que se ha convertido de manera efímera en el primero, y que es una persona que ha ofrecido a Netanyahu que sea parte de la junta directiva de Oracle, que es uno de los principales donantes de las fuerzas de defensa de Israel y que mantiene contratos militares y tecnológicos con el Estado de Israel. O sea, TikTok al servicio del Estado de Israel. Y de nuevo alguno dirá, bueno, tampoco es eso. Sí, sí es eso. Porque en una reunión de Netanyahu con influencers jóvenes de Estados Unidos hace apenas unos días,
Ya dijo que la lucha por el control de las redes sociales, pues que había que ganarla y que ya controlaban TikTok y que además de eso era muy amigo de Elon Musk. Bueno, pues piense la gente en la libertad que va a quedar en esta historia, porque esa es la realidad. O sea, aquí está por ver lo que puede haber en estos momentos de libertad cuando las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, están al final al servicio de una potencia extranjera, que suponemos que no antepondrá sus intereses nacionales a los intereses de aquellas empresas de otra nación que controla. Cada uno saque sus conclusiones, pero es bastante fácil. Y les decía que Israel decide trasladar la guerra, ahora que parece que se va a ejecutar el acuerdo de paz diseñado por Donald Trump, a las redes sociales. Considera el gobierno israelí que son el nuevo campo de batalla estratégico. En este contexto, la venta de TikTok a un consorcio estadounidense encabezado por Oracle, empresa con profundos vínculos con el gobierno israelí, ha despertado el interés directo del primer ministro Benjamin Netanyahu, que ve en la operación la oportunidad trascendental de influir en la conversación global. El Instituto Nacional de Seguridad de Israel, el INS, sostiene que TikTok plantea 3 desafíos para el país, que serían la seguridad, la privacidad y la imagen pública. El organismo advierte de que la red social expone a Israel a riesgos de espionaje, manipulación informativa y difusión de contenido sesgado en su contra. En Tel Aviv existe la convicción de que la plataforma ha contribuido al aumento del sentimiento pro-palestino entre los jóvenes, porque según un estudio de Pew Research Center, el 46% de los estadounidenses menores de 30 años se oponen a la ayuda militar a Israel, un fenómeno que algunos sectores atribuyen directamente al peso de TikTok. Sin embargo, investigaciones académicas dicen que esta no es la interpretación correcta. La profesora Laura Edelson, por ejemplo, de la Northeastern University, concluía que el mayor volumen de contenido pro-Palestina durante los meses posteriores a octubre de 2023 respondió a un movimiento social orgánico y sostenido, no a una campaña coordinada contra Israel. Es cierto que en los países de Occidente, en general, la moda es apoyar a Palestina. Aún así, la preocupación israelí ha tenido reflejo político en Washington. La ley de protección de los estadounidenses contra aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, que han llamado Anti-Social Act, tiene una base legal que se ha usado para forzar la venta de TikTok, que ya fue impulsada por la administración Trump, incluso cuando estaba Elon Musk dentro de ella. Fue impulsada también por la Fundación para la Defensa de las Democracias, la FDD, que es un influyente lobby pro-israelí integrado por exmilitares del país, exmilitares de Israel, pero que se encuentran en Estados Unidos. La FDD es un conglomerado... la FDD dice que el conglomerado chino que hasta ahora era propietario de TikTok, ByteDance, es una pieza clave en los planes de Pekín para dominar la inteligencia artificial y por tanto representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados. El proyecto recibía además el respaldo de la Business Roundtable, que agrupa a las mayores corporaciones de Wall Street y del sector tecnológico, muchas de ellas vinculadas al complejo militar industrial. Nada es inocente en esto. En esa directiva figuran nombres como Larry Fink de BlackRock, Phoebe Novanovic de General Dynamics y exagente de la CIA, Jamie Dimon de JP Morgan, Sundar Pichai de Alphabet Google y Andy Jassy de Amazon. Estas empresas han invertido millones de dólares en ese lobby para promover la ley que ahora condiciona el futuro de TikTok, que no puede seguir siendo chino y que va a ser explotado por empresas que están dominadas por directivos afines a Israel con esa narrativa pro-estadounidense y pro-israelí. Y acabamos nuestro boletín precisamente con Francia, porque Sébastien Lecornu, que era el primer ministro francés, tras solo 27 días en el cargo, ha presentado la dimisión y la ha presentado además cuando hacía apenas un día que había conseguido formar gobierno. La verdad es que Lecornu lo tenía muy difícil, pretendía que permaneciera el ministro de Economía, que es un personaje muy vinculado a Macron, Bruno Le Maire, y lo cierto es que aquí el gobierno, que era un gobierno se supone que de centro derecha, no estaba en absoluto dispuesto a que Macron siguiera controlando el gobierno nacional, con partidos enfrente
como era Marine Le Pen por el Frente Nacional, como era Mélenchon por los franceses, etcétera, que habían preparado una moción de censura contra Le Cornu, pues Le Cornu ha llegado a la conclusión de que esto no se puede sostener, ha presentado la dimisión al día siguiente de nombrar gobierno y, por supuesto, la inestabilidad de Francia es tremenda. Francia, que tiene un desastroso presidente, que es Emmanuel Moricón, y que se da la circunstancia de que, bueno, conseguir manteniendo la ayuda a ese dictador corrupto y ladrón que se llama Zelensky, que está en Ucrania, considera que cumple con su papel. Una Francia que va a tener que pedir el rescate al Fondo Monetario Internacional tal y como está su situación. Pero eso sí, siguen enviando dinero al dictador Zelensky y siguiendo una política totalmente desastrosa en el seno de la Unión Europea. Bueno, pues en esta vida todo lo que se hace tiene consecuencias. Y lamentablemente en política internacional las consecuencias no hay manera de ocultarlas y suelen ser desastrosas cuando no se hacen las cosas bien. Y la crisis política en Francia se ha agudizado más si cabe este lunes con la dimisión inesperada del nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, apenas 27 días después de su nombramiento. La renuncia presentada al presidente Emmanuel Macron llega tras el fracaso de intentar formar un nuevo gobierno de coalición de centro-derecha y deja al mandatario en una situación otra vez extremadamente delicada, con la posibilidad cada vez más cercana de unas elecciones legislativas anticipadas. Decía al presentar su dimisión, Lecornu: no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones. Lo hacía en una breve comparecencia ante la prensa a la salida del Elíseo. El ya ex jefe de gobierno reconocía haber intentado construir una vía común con los interlocutores sociales, las organizaciones empresariales y los sindicatos, pero admitía que su proyecto político quedó bloqueado por la falta de apoyos parlamentarios de sus socios. He intentado reactivar, decía, la gestión conjunta y construir una hoja de ruta con una base común, añadía con tono de resignación, confirmando el naufragio de su gestión incluso antes de presentar formalmente su programa ante la Asamblea Nacional, cosa que iba a hacer este martes. La dimisión de Lecornu se precipitaba después de que Bruno Retailleau, seguro que lo digo mal, pero bueno, yo lo intento, líder de los republicanos, amenazara con romper la coalición tras el anuncio del nuevo gabinete que incluía a 13 ministros renovados respecto al ejecutivo anterior. Paradójicamente, él había aceptado continuar como ministro del Interior, pero no le gustó el resto del gobierno. Acusaba a Lecornu de violar la promesa de ruptura con el anterior primer ministro, François Bayrou, y de reproducir la lógica de continuidad que los conservadores querían evitar. El detonante de la crisis fue la permanencia del ministro de Economía, de Bruno Le Maire, figura clave del macronismo que los republicanos consideran incompatible con un gobierno de unidad. Su inclusión en el gabinete se vio como una señal de que Macron no estaba dispuesto a ceder en realidad el control político del Ejecutivo, lo que ha llevado al centro-derecha más tradicional a retirarle su apoyo. Sin los votos republicanos, el presidente pierde su único socio viable para mantener la mayoría parlamentaria y evitar así una nueva convocatoria de elecciones. El resto de la oposición, mientras tanto, aprovechaba el colapso del gobierno para intensificar las presiones. La agrupación nacional de Marine Le Pen, el primer partido de Francia, la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon y el Partido Socialista de Olivier Faure habían anunciado ya su intención de presentar otra moción de censura conjunta contra Lecornu incluso antes de su comparecencia en el Parlamento. Su salida, sin embargo, no ha frenado los planes de la izquierda radical, que ahora apunta directamente contra el propio Macron. Mélenchon anunciaba también este lunes que va a impulsar igualmente la moción para destituir al presidente, que ya estaría respaldada por 104 diputados, a los que se calcula que se sumarán más, en lo que calificaba como una respuesta necesaria a la deriva institucional y al fracaso moral del macronismo. En el mercado se pueden imaginar la crisis política tenía efecto inmediato. La bolsa de París caía un 2% en la apertura, reflejaba preocupación por la inestabilidad y la posibilidad de un nuevo ciclo electoral. El desconcierto también se instalaba entre los ciudadanos. Los franceses se fueron a dormir el domingo con la noticia de un nuevo gobierno de coalición que ponía fin a 25 días de vacío político que llevaban sin gobierno, y se despertaban el lunes con la dimisión ya del primer ministro. Para Macron, la renuncia de Lecornu representa el tercer intento fallido de formar gobierno en menos de un año, tras las salidas de Elisabeth Borne y François Bayrou. Esta segunda ya se la contamos aquí. Con el Parlamento dividido y sin aliados estables, el presidente enfrenta el mayor desafío de su segundo mandato: reconstruir una mayoría parlamentaria
o rendirse a la evidencia de que la única salida posible es volver a las urnas. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Volvemos mañana a la misma hora. Será ya martes. Les podremos dar más detalles de la no comparecencia de Begoña Gómez. Muy atentos hasta entonces. Un saludo. Y ustedes no se nos vayan porque ya se dibuja sobre el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez que se dirige hacia el avión del Despegamos y que lleva una cosa muy rara en la mano, no sé yo exactamente ahora mismo exactamente qué es. Y luego ya saben que después del Despegamos, hoy es lunes, tenemos un programa doble dedicado a la cultura hispánica y en la primera parte se queda un ratillo más con nosotros don Lorenzo Ramírez y vamos en el Así fue España a retomar la andadura del Cid. Hablaremos ahora de ese intento fallido de regresar a Castilla, de la toma de Toledo, de la reconquista de Toledo por Alfonso VI y de una gran amenaza que se dibujaba en el horizonte procedente del norte de África. Y después de ese Así fue España, nos iremos con doña Sagrario Fernández Prieto para que intente ayudarnos a hablar y a escribir mejor en español en esa segunda parte del programa doble y sesión continua que todos los lunes en La Voz dedicamos a la cultura hispánica. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.